¿Alguna vez has sentido que, a pesar de creer en Dios, hay puertas que no se abren, oraciones que parecen quedarse en el aire y batallas que se repiten una y otra vez en tu vida? Y si te dijera que el favor de Dios no es un misterio reservado para unos pocos, sino una consecuencia espiritual que se activa cuando ciertos principios eternos se alinean en tu caminar, y que lo que has aprendido hasta ahora en esta serie te ha estado preparando silenciosamente para este momento? Esta no es una enseñanza aislada. Esta es la parte 4 de un camino espiritual que Dios ha ido revelando por etapas. Cada episodio ha sido una pieza, cada principio un cimiento, y hoy esos cimientos comienzan a sostener algo más grande: el favor que abre puertas, protege tu vida y te posiciona donde Dios quiere llevarte. Muchos buscan el favor como si fuera suerte, otros lo confunden con prosperidad momentánea, pero la Biblia revela algo más profundo. El favor de Dios responde a principios constantes, repetidos una y otra vez en la Escritura y activados por corazones que deciden vivir de una manera diferente. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Has sido parte de una minoría que no abandonó el proceso, y eso ya dice mucho de tu espíritu. Hay verdades que Dios no revela todas de una vez, porque algunas solo pueden sostenerse cuando el alma ha sido preparada. En este episodio vamos a profundizar en principios bíblicos que no solo atraen el favor de Dios, sino que también mantienen abiertas las puertas que Él abre y activan una protección invisible que muchos no entienden, pero sienten. Algunos de los enigmas que plantamos en las partes anteriores empiezan hoy a tomar forma, otros aún no, porque hay revelaciones que Dios reserva solo para quienes perseveran hasta el final del camino. Hoy vas a entender por qué algunas personas parecen caminar bajo una cobertura espiritual constante, por qué el favor no se sostiene sin principios, y por qué esta parte de la serie es clave para consolidar todo lo que has aprendido hasta ahora. Si abandonas aquí, perderás conexiones espirituales importantes. Si continúas, empezarás a ver el cuadro completo. CTA de serie. Antes de continuar, comenta esta frase en los comentarios: camino bajo el favor de Dios. No es solo una frase, es una forma de alinearte espiritualmente con esta serie y con lo que Dios está construyendo en tu vida paso a paso. Dale me gusta a este video, no por el canal, sino porque al hacerlo ayudas a que este mensaje llegue a otras personas que están caminando solas y necesitan seguir este mismo proceso espiritual. Y suscríbete si aún no lo has hecho, porque esta no es una enseñanza aislada, es una serie espiritual continua. Y si no te suscribes, podrías perder la próxima revelación que complete lo que Dios ya comenzó en ti. Muchos usan esta serie como su iglesia espiritual diaria, como acompañamiento en momentos de soledad, como guía cuando no hay nadie más que entienda su proceso. Quédate hasta el final. La penúltima enseñanza de este episodio contiene una clave decisiva para avanzar al siguiente nivel espiritual de esta serie. Ahora sí, comencemos. Desde el inicio de la Biblia, el favor de Dios nunca aparece desligado de una actitud interior, la obediencia que nace de la confianza. No una obediencia mecánica, ni una religiosidad por miedo, sino esa disposición profunda del corazón que decide creerle a Dios, incluso cuando no todo tiene sentido. En las Escrituras, el favor no se activa cuando el ser humano entiende todo, sino cuando decide caminar aún con preguntas. Abraham salió sin saber a dónde iba, y fue en ese caminar incierto donde el favor de Dios comenzó a manifestarse, no porque fuera perfecto, sino porque confió. Esa confianza sostenida en el tiempo se convirtió en un principio espiritual constante. Dios respalda a quienes le creen más allá de las circunstancias visibles. El favor no es un premio instantáneo, es una consecuencia acumulativa. Muchos buscan el favor esperando cambios externos inmediatos, pero la Biblia muestra que primero ocurre una alineación interna. Cuando el corazón se ordena, el cielo responde. Por eso hay personas que, aún atravesando desiertos,
caminan con una paz inexplicable y con puertas que se abren en el momento justo. No es suerte, es principio. El favor de Dios se manifiesta cuando la fe deja de ser solo una idea y se convierte en una forma de vivir. No se trata de palabras bien dichas, sino de decisiones silenciosas tomadas cuando nadie aplaude. Allí, en lo oculto, se establece una cobertura espiritual que luego se hace visible. Este principio se repite una y otra vez. Noé obedeció en medio de la burla, y el favor lo cubrió cuando el juicio llegó. José permaneció fiel en el anonimato, y el favor lo sostuvo incluso en la prisión. Daniel no negoció su convicción, y el favor cerró bocas de leones. El patrón es claro. El favor sigue a la fidelidad constante, no a los impulsos momentáneos. Aquí hay algo que conecta directamente con lo aprendido en las partes anteriores de esta serie. El favor no se sostiene sin carácter. Dios no abre puertas que destruyan el alma. Por eso, antes de exaltar, Él forma, antes de posicionar, Él prueba, y cada prueba superada no es una pérdida de tiempo, es una inversión espiritual. Tal vez ahora algunas cosas no avanzan como se esperaba, tal vez hay silencios que pesan, pero en el lenguaje de Dios, el silencio no siempre significa ausencia, muchas veces significa preparación. El favor no llega para improvisar, llega cuando el alma ya puede sostenerlo sin perderse. Este principio explica por qué algunos reciben bendiciones y se desvían mientras otros avanzan con firmeza. El favor verdadero no solo abre puertas, también protege de decisiones que podrían destruir el propósito. Y esa protección se activa cuando el corazón permanece alineado, aun cuando nadie está mirando. Lo que hoy se está entendiendo no es aislado. Forma parte de una construcción espiritual que se ha venido levantando desde el inicio de la serie. Cada principio se conecta, cada verdad prepara la siguiente. Y este entendimiento será clave para comprender revelaciones más profundas que aparecerán en los próximos episodios. Aquí, quienes han permanecido hasta esta parte comienzan a notar algo distinto. No solo están recibiendo información bíblica, están siendo formados internamente. Y esa formación es precisamente lo que atrae el favor que permanece, no el que se desvanece. Por eso este momento tiene peso espiritual. Lo que se está revelando ahora será una base para lo que viene después. Muchos escuchan mensajes, pero pocos siguen procesos completos. Y los procesos completos son los que producen frutos duraderos. Este es uno de esos puntos de la serie donde todo empieza a encajar con mayor claridad. Lo aprendido aquí no solo explica el pasado, también prepara el terreno para lo que Dios seguirá revelando más adelante. Y quienes permanecen conectados entienden que nada de esto es casual. Todo forma parte de un camino mayor que sigue avanzando. Otro principio que atraviesa toda la Escritura y que atrae el favor de Dios es la humildad verdadera, no la que se muestra, sino la que se vive cuando el corazón entiende su lugar delante del cielo. La Biblia es constante en esto. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y donde hay gracia, el favor encuentra espacio para manifestarse. La humildad bíblica no es debilidad ni inferioridad, es claridad espiritual. Es reconocer que todo lo que se tiene, lo visible y lo invisible, proviene de Dios. Cuando el alma comprende esto, deja de competir, deja de compararse y deja de exigir. Y en ese reposo interior, el favor comienza a operar con libertad. Muchos no pierden el favor por pecado evidente, sino por orgullo sutil. El orgullo que se disfraza de autosuficiencia, de independencia espiritual, de creer que ya no se necesita dirección. Ese orgullo cierra puertas sin que la persona se dé cuenta, porque el favor no habita donde el corazón ya no escucha. En contraste, la humildad mantiene abiertas las puertas del cielo incluso en medio de errores. David falló, pero no endureció su corazón. Se quebrantó,
reconoció su condición y volvió a alinearse. Y aunque hubo consecuencias, el favor no lo abandonó, porque Dios no busca perfección externa, busca corazones enseñables. Este principio explica por qué algunos, aun con menos recursos, avanzan más lejos, porque la humildad atrae instrucción, y quien recibe instrucción camina con ventaja espiritual. El favor se mueve con facilidad hacia quienes saben aprender, corregirse y volver a empezar sin endurecerse. En la Biblia, Moisés es llamado el hombre más manso de la tierra, y es precisamente a él a quien Dios le habla cara a cara, no porque fuera débil, sino porque su espíritu estaba rendido. La mansedumbre no apaga el poder, lo canaliza, y el favor fluye donde el poder no se desborda en orgullo. Aquí hay una conexión profunda con lo que se ha venido construyendo en esta serie. El favor no se recibe de una sola vez, se administra, y solo un corazón humilde puede administrar sin corromperse. Por eso Dios revela por etapas, porque cada revelación exige un nivel mayor de rendición interior. Tal vez ahora se entiende por qué algunas respuestas tardaron. No fue castigo, fue cuidado. El favor no llega para inflar el ego, llega para cumplir propósito. Y cuando el corazón no está listo, Dios protege retrasando. La humildad también permite atravesar procesos sin amargarse. Cuando el alma acepta que está en formación, deja de pelear con el tiempo, y esa paz interior se convierte en una señal espiritual que atrae cobertura. El favor descansa donde hay paz, no donde hay lucha constante contra Dios. Este principio no solo abre puertas, también preserva relaciones, decisiones y destinos. Muchas caídas ocurren después del favor, no antes. Por eso este entendimiento es crucial en esta parte de la serie, porque prepara para sostener lo que viene. Quienes han seguido este camino hasta aquí empiezan a notar un cambio interno, menos ansiedad por resultados inmediatos, más claridad espiritual, más sensibilidad. Eso no es casual, es el efecto de principios que están siendo sembrados correctamente. Lo que se está revelando ahora no es solo para este momento. Será necesario más adelante, cuando nuevas puertas se abran y nuevas responsabilidades aparezcan. El favor que viene exige una profundidad mayor que la que se tenía al inicio, y así, este principio se suma a los anteriores como una pieza más del mismo diseño. Nada está desconectado. Todo forma parte de una arquitectura espiritual que sigue avanzando paso a paso. Y quienes permanecen en el proceso entienden que el favor verdadero no solo se atrae, se honra con la forma de vivir. Un principio que sostiene el favor de Dios a lo largo del tiempo es la fidelidad en lo pequeño. La Biblia es clara al mostrar que Dios no mide como el ser humano. Mientras muchos esperan grandes oportunidades para demostrar compromiso, el cielo observa lo cotidiano, lo repetido, lo que parece invisible. Allí es donde el favor comienza a tomar forma silenciosamente. Jesús lo expresó con claridad cuando habló de ser fiel en lo poco para luego ser puesto sobre lo mucho. No es una metáfora motivacional, es una ley espiritual. El favor no se activa por el tamaño de la tarea, sino por la constancia del corazón. Dios confía lo grande a quienes han demostrado lealtad cuando nadie los veía. Este principio explica por qué algunos sienten que están estancados, cuando en realidad están siendo observados. Cada decisión pequeña, cada acto de integridad, cada renuncia silenciosa está siendo registrada espiritualmente. Nada se pierde. El favor se acumula como una semilla que germina en el tiempo correcto. En la Biblia, Ruth no atrajo el favor por hacer algo extraordinario, sino por permanecer fiel en medio del dolor. Cuidó a Noemí, recogió espigas, honró procesos simples, y fue en esa fidelidad diaria donde el favor de Dios la posicionó en una historia mucho mayor de lo que ella imaginaba. El favor la encontró trabajando, no esperando. Este principio confronta una mentalidad común: creer que el favor
llega cuando la vida cambia. En realidad, muchas veces la vida cambia porque el favor ya estaba siendo construido en la rutina. Dios nos sorprende con oportunidades a quienes no han sido fieles con lo que ya tienen en las manos. Aquí se conecta profundamente con lo aprendido en las partes anteriores de esta serie. El favor no es impulsivo, es progresivo. Cada episodio ha ido mostrando que Dios edifica primero el interior, luego el carácter y después la posición. Saltarse etapas debilita el propósito. Tal vez ahora se entiende por qué ciertas puertas aún no se abren. No porque falte amor de Dios, sino porque Él está protegiendo el proceso. El favor que llega antes de tiempo puede convertirse en carga. Por eso Dios espera que la fidelidad se vuelva hábito, no esfuerzo momentáneo. La fidelidad en lo pequeño también revela algo más profundo: la capacidad de permanecer. Y permanecer es una señal poderosa en el mundo espiritual. Quienes no abandonan fácilmente desarrollan raíces. Y donde hay raíces, el favor puede sostenerse aún en tormentas. Este principio prepara directamente para lo que viene en los próximos episodios de la serie, porque las revelaciones futuras no serán solo para entenderlas, sino para vivirlas. Y solo quien ha aprendido a ser fiel en lo simple puede caminar con estabilidad cuando el favor se vuelve visible. Aquí es importante marcar algo. Lo que hoy se está comprendiendo será clave más adelante. Esta enseñanza no se cierra aquí, se proyecta hacia lo que sigue. Cada persona que está entendiendo este principio está siendo preparada para sostener nuevas puertas, nuevas responsabilidades y nuevas respuestas. Por eso este momento tiene un peso especial dentro de la serie. No es solo contenido, es formación espiritual. Y quienes han llegado hasta aquí no lo han hecho por casualidad. Han permanecido, han escuchado, han conectado piezas. Este es uno de esos puntos donde el camino se estrecha y solo continúan quienes entienden que el favor de Dios no se improvisa, se construye paso a paso, en silencio, con fidelidad. Y precisamente por eso, lo que hoy estás entendiendo será determinante en los próximos episodios de esta serie. Cada principio aprendido aquí será una llave más adelante. Permanecer conectado a esta serie no es solo seguir un contenido, es continuar un proceso espiritual que aún no ha terminado. Otro principio constante que atrae y preserva el favor de Dios es la integridad del corazón. No la imagen externa, no la reputación construida delante de otros, sino la coherencia interna entre lo que se cree, lo que se dice y lo que se vive cuando nadie observa. La Biblia muestra que Dios no se impresiona con apariencias. Él examina lo profundo y allí decide dónde reposar su favor. La integridad no significa ausencia de fallos, significa ausencia de doblez. Es un corazón que no vive dividido, que no adopta una postura delante de Dios y otra distinta delante del mundo. Esa coherencia interior crea un terreno estable donde el favor puede permanecer sin corromperse. Cuando el alma es íntegra, no necesita máscaras, y donde no hay máscaras, la presencia de Dios fluye con libertad. Muchos pierden el favor no por grandes caídas visibles, sino por pequeñas concesiones internas que se repiten en silencio. Pensamientos justificados, actitudes toleradas, decisiones mínimas que parecen inofensivas. La Escritura es clara al mostrar que lo pequeño, cuando se sostiene en el tiempo, termina definiendo el rumbo completo de una vida. José es un ejemplo poderoso de este principio. Nadie lo estaba observando cuando decidió huir del pecado en la casa de Potifar. No había aplausos, no había reconocimiento, solo integridad. Y aunque esa decisión lo llevó injustamente a la cárcel, el favor de Dios no se apartó de él. Al contrario, se intensificó, porque el favor verdadero no siempre evita el proceso, pero sí garantiza el propósito. Aquí se revela algo profundo. El favor de Dios no siempre se manifiesta como comodidad inmediata. Muchas veces se manifiesta como preservación del destino. La integridad protege el futuro, incluso cuando el presente se vuelve más difícil.
Y esa protección es una de las formas más poderosas del favor divino. Este principio conecta directamente con el avance de la serie. A medida que las enseñanzas se profundizan, también se eleva el nivel de responsabilidad espiritual. Dios nos revela verdades más profundas a corazones que no pueden sostenerlas sin deformarlas. Por eso la integridad se vuelve clave en esta etapa del camino. La integridad también afina la sensibilidad espiritual. Cuando el corazón no está dividido, la voz de Dios se percibe con mayor claridad, y esa claridad abre puertas correctas y cierra puertas peligrosas. El favor no consiste solo en recibir oportunidades, sino en ser guardado de decisiones que podrían destruir lo que Dios está edificando. Ahora algunas situaciones pasadas comienzan a entenderse de otra manera. Momentos en los que se perdió algo, pero se preservó el alma. Caminos que no avanzaron, pero evitaron una caída mayor. Eso también fue favor, aunque en su momento no se percibiera así. Este principio no actúa de forma aislada. Se suma a la fidelidad, a la humildad, a la obediencia confiada que ya se han ido revelando en esta serie. Juntos forman una estructura sólida, y esa estructura es necesaria para lo que viene después. Lo que hoy se está comprendiendo será clave en los próximos episodios. Las próximas revelaciones exigirán una base interna firme. Por eso este momento es decisivo. No todos llegan hasta aquí, y no todos permanecen cuando el favor comienza a exigir profundidad. Este es uno de esos puntos donde la serie deja de ser solo enseñanza y se convierte en filtro espiritual. Quienes continúan no lo hacen por curiosidad, sino porque algo interno ya fue alineado, y esa alineación es precisamente lo que permite avanzar sin perderse. Por eso, este entendimiento no termina aquí, se proyecta hacia adelante. Lo que hoy se ha revelado será necesario más adelante, cuando nuevas puertas aparezcan y nuevas decisiones deban tomarse con madurez espiritual. Y aquí se refuerza algo esencial dentro de esta serie espiritual continua. Lo que hoy estás entendiendo será clave en los próximos episodios. Nada de esto es casual. Todo forma parte de una construcción mayor. Permanecer conectado a esta serie significa no perder piezas importantes del diseño completo que Dios está formando paso a paso en tu vida. Un principio que corona y ordena todos los anteriores es la perseverancia espiritual. No la resistencia terca del alma cansada, sino la constancia silenciosa de quien sigue caminando aun cuando no ve resultados inmediatos. La Biblia muestra que el favor de Dios no siempre se manifiesta en el inicio. Muchas veces se revela al final de un proceso sostenido. La perseverancia es la prueba de que los principios anteriores no fueron solo comprendidos, sino asumidos como forma de vida. La obediencia confiada, la humildad, la fidelidad en lo pequeño y la integridad del corazón encuentran su confirmación cuando el alma decide no abandonar. El favor no se apoya en impulsos espirituales, se sostiene en permanencias. Muchos comienzan con fe, pero pocos continúan cuando el tiempo se alarga, y es precisamente allí donde el favor empieza a diferenciar caminos. La Escritura es clara al mostrar que las promesas se heredan por fe y paciencia, no por prisa, no por presión, sino por constancia. Hebreos habla de aquellos que perseveraron sin ver inmediatamente lo prometido, pero que aún así caminaron como si ya lo hubieran recibido. Esa postura interior crea una alineación profunda. El favor responde a esa fe madura que no depende de señales externas para mantenerse firme. Aquí se entiende por qué algunas personas, aun con menos recursos, menos apoyo y menos oportunidades visibles, terminan llegando más lejos. No porque fueran más fuertes, sino porque no soltaron el proceso. El favor no siempre acelera el camino, pero garantiza la llegada. La perseverancia también protege del desgaste espiritual. Quien entiende que está en un proceso deja de interpretar cada dificultad como un retroceso. Comienza a ver el camino con perspectiva, y esa perspectiva trae paz. Donde hay paz,
El favor puede reposar sin interrupciones. Este principio conecta profundamente con el sentido de continuidad de esta serie. Nada de lo que se ha revelado hasta ahora tendría efecto si se abandonara el camino a mitad. Los principios bíblicos no producen fruto en visitas esporádicas, sino en permanencias conscientes. La Biblia muestra que muchos se acercaron a Jesús, pero solo algunos permanecieron cuando las palabras se volvieron difíciles. Y a esos, Él les reveló más. La perseverancia abre niveles de revelación que no están disponibles para quienes solo buscan alivio momentáneo. Tal vez ahora se entiende por qué esta serie no fue diseñada como mensajes aislados. Cada parte ha ido construyendo resistencia espiritual. No una resistencia dura, sino una capacidad interna de permanecer sin endurecerse. Eso es madurez espiritual. Y la madurez atrae favor estable. Este principio también prepara el corazón para lo que viene después. Porque el favor que Dios derrama en etapas futuras no será liviano. Vendrá acompañado de responsabilidad, de decisiones, de nuevas pruebas. Y solo quien ha aprendido a perseverar puede sostenerlo sin perderse. Lo que hoy se ha entendido cierra un ciclo dentro de esta parte de la serie, pero abre otro más profundo. No es un final, es una transición. El favor que se atrae con principios necesita ahora ser guardado con perseverancia. Aquí, quienes han llegado hasta este punto ya no están solo escuchando, están caminando, y ese caminar constante es en sí mismo una señal espiritual. El cielo reconoce a quienes no retroceden cada vez que el camino se estrecha. Este entendimiento se vuelve especialmente importante de aquí en adelante, porque los próximos episodios profundizarán aún más. Y solo quienes han desarrollado la capacidad de permanecer podrán comprender y sostener lo que será revelado. Así, este principio se integra a todos los anteriores como el elemento que los mantiene vivos en el tiempo. Sin perseverancia, los principios se olvidan. Con perseverancia, se convierten en una forma de vida. Y de esta manera, lo que se ha venido construyendo desde el inicio de la serie alcanza una solidez mayor. Nada ha sido al azar, todo ha seguido un orden. Y quienes permanecen conectados entienden que el favor de Dios no solo se atrae, se camina con Él a lo largo del tiempo, paso a paso, sin romper el proceso. Llegar hasta aquí no es algo común. A lo largo de esta serie, muchos comenzaron, pero pocos permanecieron con el corazón abierto y la atención sostenida. Estar en esta parte final de la enseñanza revela algo silencioso pero poderoso, una disposición interna a no abandonar el proceso cuando el camino se vuelve más profundo. Eso ya distingue. Eso ya habla de una obra que no se detuvo a mitad. Este episodio no fue simplemente una acumulación de principios, fue una confirmación. Cada verdad presentada fue una capa más en una construcción que se ha venido levantando desde el inicio de la serie. El favor de Dios no aparece de manera desordenada. Se manifiesta donde hay estructura espiritual, donde el alma fue trabajada con paciencia, verdad y constancia. Quienes han seguido este camino completo no solo han escuchado enseñanzas, han sido acompañados, han atravesado reflexiones, silencios, ajustes internos, han entendido que el favor no es una emoción pasajera, sino una atmósfera espiritual que se cultiva. Y ese entendimiento no llega a todos, solo a quienes perseveran. En este punto se reconoce algo esencial. No se está caminando solo. Hay un grupo reducido, silencioso, que ha avanzado episodio tras episodio, conectando piezas, entendiendo que Dios no habla todo de una vez. Habla por etapas, y cada etapa prepara el corazón para la siguiente. Aquí, el alma comienza a descansar de otra manera, ya no desde la urgencia, sino desde la certeza de que el favor de Dios no se persigue, se atrae cuando la vida se alinea, la certeza de que lo que parecía demora
fue formación, y la certeza de que nada de este proceso fue en vano. En este cierre queda marcada una identidad espiritual. Los que permanecen hasta el final no son oyentes ocasionales, son caminantes. Son los que entienden que el proceso importa tanto como la promesa. Y esa comprensión los coloca en una posición distinta para lo que viene después. Por eso, una frase comienza a resonar con fuerza entre quienes han llegado hasta aquí. Una frase que identifica a los que no abandonan el camino cuando aún no todo está claro. Permanezco bajo su favor, no como consigna, sino como reflejo de una convicción interior que se ha ido formando a lo largo de la serie. El favor que se ha comprendido aquí no termina en este episodio. Al contrario, este cierre funciona como un umbral. Lo aprendido hasta ahora prepara el espíritu para una profundidad mayor. El próximo episodio no repetirá lo mismo, irá más allá. Tocará aspectos que solo pueden sostenerse cuando la base ya fue establecida. Compartir este camino no es solo difusión, es multiplicación espiritual. Porque hay personas atravesando procesos similares, en silencio, buscando señales, respuestas, dirección. Y esta serie ha funcionado para muchos como un refugio, como una iglesia espiritual en medio de la soledad, como un acompañamiento constante cuando no hubo voces alrededor. Permanecer conectado a esta serie es como permanecer unido a una lámpara encendida en medio del camino. No ilumina todo de una vez, pero sí lo suficiente para dar el siguiente paso sin tropezar. Cada episodio ha sido una porción de luz, y la luz continúa avanzando. Ahora, el corazón entra en un espacio distinto, un espacio de silencio consciente, un momento donde las palabras ya fueron sembradas y el espíritu descansa, ora, asimila, sin prisa, sin romper la atmósfera, dejando que lo escuchado se asiente y produzca fruto interno. Este tiempo final no es vacío, es sagrado. Es el lugar donde Dios suele afirmar lo que fue revelado, donde la enseñanza deja de ser sonido y se convierte en entendimiento profundo. Permanecer ahí, aún en silencio, fortalece la conexión espiritual. La serie no se detiene aquí, continúa, y lo hace con mayor profundidad, con nuevas revelaciones, con principios que se apoyarán sobre todo lo que ya fue construido. Romper la continuidad sería como dejar un camino justo antes de cruzar un puente. Por eso, este cierre no se vive como un final definitivo, sino como una pausa consciente antes de seguir avanzando. El favor de Dios no se agota, se revela por niveles, y el próximo nivel ya está siendo preparado. La próxima parte de esta serie continúa pronto, y quienes permanecen conectados no solo seguirán escuchando, seguirán caminando bajo una misma guía, un mismo proceso, un mismo favor que se manifiesta paso a paso, sin ruido, sin prisa, pero con dirección clara.